Bueno, pues buenas noches, Pilar, Carolina. Buenas noches. Vamos a empezar con ustedes el estudio del capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia que existía en ese tiempo en Roma, la capital del imperio. Eh, este es un capítulo bastante interesante, digo, lo hemos dicho de otros, de romanos. Eh, por un lado, ya lo habíamos dicho también, que la carta a los romanos es pues, tal vez la carta más rica, más densa de doctrina del Nuevo Testamento. Em, y hay varios capítulos muy, muy interesantes en esta carta. Hemos ya leído varios. El primero a mí me parece muy, muy importante. El segundo y el tercero también. El sexto que vimos también, este es bastante intenso y vamos a llegar, de hecho, a lo que podría ser el, el clímax con el capítulo 8. Pero esta antesala del capítulo 7 es bastante, bastante interesante, es intensa. Buenas noches, Mine, Mirna, bienvenidas también. Y también se suma aquí Hola, Meli. mundo. Hola, Creí que buenas no te noches. ibas, creí que andabas en camino, Mirna. Pues yo también, pero estaba en el horario equivocado. Ah, ya. Bueno, pues qué bueno que esa equivocación hizo que estuvieras ahorita ya con nosotros, Mirna. Ujú. Sí, Bueno, me da pues muy gusto verlo. bienvenidas aquí, cuatro amigas del TEC, Mine, Mirna, Carolina y Meli. Este, Aló. Hola. bienvenidas. Bueno, pues estamos empezando el capítulo 7. Decía que es un capítulo bastante interesante, lo van a ver, y prepárense para la próxima semana, que es el capítulo 8, que yo creo que es el más, este, rico de esta carta. Y no porque los otros luego no sean buenos, pero la verdad el capítulo 8 es muy, muy, muy importante. Pero esta antes al capítulo 7, la verdad también lo es. Lo van a ver, sobre todo lo considero yo la segunda parte. Bueno, y venimos del capítulo 6, en el que termina diciendo que la paga del pecado es muerte y que seamos siervos del Espíritu, de la gracia, que sería el regalo que nos da Dios de la salvación. Entonces venimos de eso y vamos a ver dos partes que tiene este capítulo 7, una que es una homologación al matrimonio. Sobre eso vamos a hablar un poco también, eh, porque se toca de alguna manera el tema tangencialmente de los roles hombre-mujer, aunque no es el tema del capítulo, pero yo creo que es importante que no dejemos pasar ese tema. Y luego una parte que yo la veo como una explicación psicológica, espiritual, de una lucha interna que todos tenemos. Bueno, pues dicho eso, empecemos y comparto, como siempre, la Biblia, aquí la tienen. Entonces, como dije, venimos del capítulo 6, la sección que dice siervos de la justicia, en donde se dice que pues, debemos ser, en lugar de esclavos del pecado, seamos esclavos de la justicia. Que en lugar de servir al pecado, estar a merced del pecado, pues estemos a merced de la justicia, eh, porque pues eso es lo que realmente pues nos va a hacer estar del lado del Señor. Bueno, entonces empecemos ya en materia con el capítulo 7. Tiene dos partes, una
que se titularía Analogía tomada del matrimonio, que es del pasaje o versículo 1 al 6, y luego uno muy intenso que es El pecado que mora en mí, del versículo 7 al 25. Bueno, entonces empecemos con el primero. Eh, Empieza, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces Pablo empieza con una pregunta dirigida a sus hermanos en la fe. Eh, y aquí se está refiriendo a sus hermanos cristianos, que pues, abrazaron la fe en Cristo, pero también como muchos de esos primeros cristianos, pues eran previamente judíos. Entonces, por eso conocen la ley. Si fuera alguien que no fuese de un antecedente judío, pues no conocería la ley, pero estos pues sí la conocían. Entonces, dice, y es una pregunta retórica, claro que no lo ignoran, este, pero es una pregunta como para dar, eh, pues entendido que pues obviamente lo saben. Entonces, ¿acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pues sí, saben que la ley se enseñorea del hombre, de las personas, de los humanos, en tanto que viven. Recordemos, la ley, cuando se menciona en el Nuevo Testamento, sería la traducción en hebreo como la Torá, que vendría siendo el Pentateuco, que vendría siendo la traducción de Torah es enseñanza. Y por un lado se refiere a todo el Pentateuco, pero también explícitamente los 10 mandamientos. Pero es más que eso incluso, ¿no? Entonces, bueno, empieza con la analogía del matrimonio. Dice el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, eh, por un lado, pues les da una explicación bastante clara en donde dice la mujer cuando está casada está sujeta al marido, este, tiene un compromiso, un lazo con su marido, pero si el marido muere, pues que no, ya no está sujeta a ese lazo, a ese compromiso. Eso queda muy claro. Eh, Sigue. Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Eh, y dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, bueno, por un lado vamos a ver el tema principal y luego también el tema tangencial que les dije que cubriríamos. El tema principal es que en una analogía les está diciendo, pues de la misma manera que una mujer está enlazada, comprometida con su marido mientras éste vive, pero una vez que el marido muere y queda viuda, pues ya no tiene ningún compromiso con su marido. Una viuda no tiene por qué en momento dado no poder volver a casarse, si lo quisiera. No, ya no comete, pues, obviamente un adulterio ni nada. Ya si no lo quiere hacer, pues puede ser
respetable, pero no está obligada a, a no volverse a casar. Entonces, lo que les está diciendo aquí no está hablando pues, explícitamente de este tema, simplemente se está apoyando en, en una ley del matrimonio para explicar que de la misma manera, al estar ellos ya muertos a la ley, este, y haber recibido la gracia, el regalo de la justificación, de la salvación, pues ya no están sujetos a la ley. Como, así como una mujer se sujetaría a su marido, pues al ya no estar el marido, ya no está sujeta a ese marido, de esa misma manera, esa sujeción a la ley es similar. Ya están muertos a la ley, ya no tienen que estar sujetos a esa ley. Este, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, antes de entrar al tema tangencial, que lo vamos a cubrir muy brevemente porque es tangencial, eh, quiere decir que ya no están sujetos a todas las ordenanzas, mandamientos de la ley judía, porque esa era la forma, ese era, vamos a decir, el pacto anterior. Acuérdense que pues, estamos en Nuevo Pacto, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere decir testamento, pacto. Entonces, es el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, que es de la gracia, de la salvación, y el antiguo era el de la ley. Entonces, ya ellos y nosotros ya no estamos sujetos a la ley. Entonces, básicamente, eh, y vamos a terminarlo de leer, total es corto, terminamos este punto y nos metemos al tema tangencial, es cómo estamos libres, ¿no? Y sigue diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces ya no estamos sujetos a la ley, ahora estamos sujetos a Cristo. Este, ahora es lo que nos vino a dar Cristo, liberarnos de esa ley. Y por si alguien pensara, pues qué padre, vamos a estar libres ya de ordenanzas. No, no es el caso. Y lo ha dicho ya Pablo previamente en los capítulos anteriores y lo va a seguir diciendo. No se trata de ser libertino. Eh, pero bueno, eh, ya estamos sujetos a Cristo. Y continúa, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Entonces, al estar bajo la ley, también estamos bajo la carne, eh, porque no tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros, estamos muertos espiritualmente. Entonces, estamos sujetos a las pasiones, estamos sujetos a los apetitos, a las inclinaciones, a hacer el mal, a la rebelión a Dios. Entonces, de, de, de otra manera, al estar en Cristo, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese espíritu nos hace capaz, nos da el poder. Hay un pasaje en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, eso lo podemos tener gracias a Dios. Y lo podemos tener de una forma perfecta. Podemos decir, bueno, yo sin Dios puedo ser capaz de amar y puedo tener dominio propio. Sí, pero esa forma plena, perfecta de hacerlo,
solo la podemos tener por medio del Espíritu de Dios. Y bueno, termina, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es la letra? Pues la ley escrita. Entonces, por un lado, concluyo este tema y entro al famoso tema tangencial que les he estado mencionando para, pues ya tocarlo. Entonces, el tema principal es la analogía del matrimonio. Es, imagínense que son mujeres y están viudas. En buen plan, en el sentido de ya no están sujetas por obligación a su marido, ya son libres. Entonces, de esa misma forma, al morir a la ley por recibir a Cristo, ya estamos libres y ellos ya estaban libres de seguir ligados a la ley, seguir sujetos a la ley. Ya olvídense, ya no hay problema si no obedecen la ley, o no es que no la obedezcan, vamos a entrar en materia ahorita con la segunda parte en eso, sino que dependa su relación con Dios de su cumplimiento de la ley. Ya no va a depender de eso, depende de su relación con Cristo. Entonces, eh, de esa misma forma, como una viuda está libre, ustedes también ya están libres, siéntanse tranquilos, ya están libres de la ley. Ese es el primer mensaje. Eh, el mensaje tangencial es, estamos hablando de una mujer eh, en un matrimonio, y bueno, pues aquí, eh, fuera de Alfred, que se acaba de unir con nosotros, o se había unido, creo que no se unió, vi que se intentó unir, pues estoy rodeado Y de aquí amigas. estoy. Ah, no te vi, perdón, es que, ya, aquí estás, perdón, es Gracias. que sale Alfred, bienvenido. Eh, Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Se podría decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué pasa si el hombre anduviera con otra mujer? Mm, Ahí que el hombre no tiene esa obligación, y pues sí, sí la tiene, ciertamente en los tiempos de las tribus de Israel, pues Jacob pues, tenía dos esposas y dos concubinas, y con las cuatro tuvo a 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Este, Abraham, que no pudo engendrar al principio con Sara, pues se le ocurrió engendrar con la concubina de Sara, Agar, y tuvo a Ismael. Isaac, por ejemplo, sí no tuvo dos esposas, y hay varios casos. David también tenía concubinas, Salomón, pues no se diga. Sin embargo, no era lo que dispuso Dios como la forma de formar una familia. La forma de formar una familia pues está dispuesta desde el mismo Génesis, que se una un hombre con una mujer, no con un harén o con muchas mujeres, poligamia. Sin embargo, no eran prácticas extrañas, y pues las siguieron malamente y las pagaron. Jacob tuvo muchos problemas este, con sus dos mujeres y sus dos concubinas. Este, Abraham también tuvo problemas ahí con Sara y Agar, o sea, no la tuvo nada fácil. Y David también. Eh, entonces, sí,
la Biblia tiene vamos a decir, un fondo que puede llamarse patriarcal. Estamos hablando aquí, pues, de un lado de la moneda. Eh, Podrían ustedes, las mujeres, decir, bueno, ¿y por qué no dice del otro lado? ¿Por qué no si el hombre pues anda con otra mujer, pues sería adúltero? Sí, 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 sí es el caso. Este, eh, es la práctica cristiana ser monógamo, que sea un hombre con una mujer. Eh, entonces, está referido de un lado en este caso, pero hay otras partes de la Biblia en donde, y sobre todo el Nuevo Testamento, que queda claro que pues la relación hombre-mujer pues debe ser eh, monógama y la responsabilidad de ser fiel pues es de los dos. Bueno, dicho eso, pues sería como tocaríamos brevemente este tema. Eh, y como siempre, en serio, cualquiera que me quiera preguntar o algo, bienvenido, no hay ningún problema así que me interrumpan o algo, ¿no? Ahora viene la parte más intensa de este capítulo. Se titula esta parte el pecado que mora en mí. Y es continuación, no es una cosa diferente. El subtítulo es como para enmarcar el fondo de los siguientes pasajes, pero obviamente están enlazados con lo anterior. Y bueno, queda muy claro desde cómo empieza el versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, al decir estamos libres de la ley, podríamos pensar, pues sí, la ley es algo malo, o sea, es, que es como pecado, qué bueno que ya no estamos sujetos por la ley. Eso se podría entender. Eh, no es la idea, pero podría interpretarse de esa forma. Entonces, por eso hace Pablo una pregunta retórica. Ah, caray, pues entonces la ley es pecado. Y bueno, contesta, para nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que conocemos que pecamos por lo que dice la ley. En parte, porque acuérdense también vimos el capítulo 2 de Romanos que habla de la conciencia. Pero sí, ahora sí que si te lo dicen en blanco y negro, pues ahí sí ya no hay ninguna duda. Entonces, si te dicen no codicies, dice, ay, pues quisiera tener esto, quisiera tener lo otro, ¿cómo me gustaría tener lo que tiene esta persona? Que eso es codiciar, eh, pues si no se dijera, pues no estés de codicioso, pues a lo mejor no sabríamos que estamos pecando. Pero bueno, pues la ley dice que no codicies y si lo haces, bueno, pues ya no te queda ninguna duda que estás pecando. Y acuérdense que pecar, para que quede claro, es no hacer lo correcto. Así de sencillo, porque pues, pecar suena así como que muy religiosote. Bueno, es no hacer las cosas bien. O sea, ¿qué es, por ejemplo, en el sentido de no codiciar? Pues estar contento. Hay una palabra en la Biblia que también dice contentamiento. Estar en paz, es agradecido con lo que uno tenga. Cuando en lugar de tener esa paz, esa gratitud, está siempre pues triste, molesto, amargado, porque no tienes otras cosas, eso no es hacer lo correcto, no te hace bien.
no te hace bien a ti y además eso puede hacer que hagas mal a otras personas, porque pues en un afán de tu codicia de obtener lo que quieras, pues a lo mejor vas a hacer cosas incorrectas. Pero bueno, sigue, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, el pecado no es la ley. Dice, tomando ocasión por el mandamiento. ¿Qué es en sí el pecado? Es una inclinación de rebeldía. Eso fue lo que hizo Adán y Eva, se rebelaron a Dios. Dijeron, preferimos no depender de ti, ¿verdad? Aquí está esta serpiente que nos dice que podemos ser como tú, y pues preferimos ser independientes de ti, y si en lugar de depender de ti podemos ser como tú, pues ya no te necesitamos. Entonces, el pecado, que digo, pues es una condición, no es un personaje, pero aquí así se pinta como personificando al pecado, toma ocasión del mandamiento. Dice que no codicies. Pues, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? A lo mejor quieres ser mejor, quieres tener más cosas, y está bien, ¿verdad? Eh, entonces, produce en nosotros codicia. Eh, Porque sin la ley el pecado está muerto. Pues, si no hubiera ley, pues el pecado no podría decirte nada. Si no te dice haz esto o no hagas esto, pues el pecado, ¿cuál es su dirección? Su dirección la puede tener en función de la ley. Ama, pues mejor odia. No codicies, pues sí codicio. Di la verdad, no, pues voy a decir mentiras. Entonces, el pecado está en función de la ley, por eso dice, sin la ley el pecado está muerto. Y dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Podemos estar sin ley, sobre todo pues cuando somos niños, no estamos conscientes plenamente de lo que hacemos. ¿Quieres decir algo, Mina? Perdón. Sí, no, no es así como que muy justificado esto, me está empezando a molestar, porque, o sea, antes de la ley el hombre no tenía sentido común. Sí, lo que pasa es que sí hay un punto en que no tenemos, y es lo que estaba diciendo. Eh, Cuando somos infantes, no tenemos plena conciencia del pecado. Y no porque no pequemos, un niño chiquito puede ser maloso, puede ser, no sé, envidioso, puede ser violento, mentiroso, manipulador, en fin, o sea, y sobre todo, ahora sí que malcriado, pues híjole, sí te encuentras cada niñito o niñita que bueno, pero con todo no tienen, plena conciencia. Eh, Ahora, tenemos la conciencia, eso lo decía el capítulo 2, en donde tenemos como una ley natural. Sabemos por naturaleza que pues yo le pego a alguien, si lo lastimo, pues no lo debiera hacer. Parte también viene de lo que le llaman la regla de oro, que está en Mateo 7, haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Entonces, si a mí me pegan, pues me va a doler, no me gusta, sé que no es algo bueno, agradable, y bueno, si yo se lo hago a alguien más, pues va a sentir lo mismo que yo sentí y puedo entender que no es algo
que le vaya a agradar. O si yo tengo propiedad y me la quitan, pues yo puedo entender que si yo se la quito a alguien más, pues tampoco va a ser algo bueno. Eh, Sin embargo, cuando ya tenemos el mandamiento, que es la ley explícita, ya somos más conscientes de ese mal. Por ejemplo, estaba viendo yo una película eh, en la que, pues una situación así utópica, rara, alguien llega al mundo, ¿verdad? Y pues, está manejando porque no conoce bien las reglas y se pasa a un alto rojo, ¿no? Y no vio un foco rojo y, pues un foco rojo, ¿cuál es el problema, no? Y, oye, te pasaste el alto, no puedes hacer esto, ¿verdad? Ah, no sabía, ¿verdad? Entonces, hay cosas que si pues no sabemos, eh, pues no somos culpables. Este, ya si nos dicen es que no te puedes pasar el rojo, entonces ya uno sabe, ah, caray, no, bueno, perdón, sí, no sabía, ¿no? Y pasa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en México, tú ves a lo mejor un signo de stop, de alto, y pasa nadie, pues pásate, ¿no? Y en Estados Unidos, no, tienes que parar, ¿verdad? No es que eches una ojeada y te sigues de largo. Entonces, en parte es eso, pero mira, vamos a seguir y no hay problema, Mirna, para que quede más claro el concepto. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría los mandamientos, la ley, nos las dio Dios para obedecerlas y para vivir en mejores condiciones entre nosotros mismos, por un lado, y por otro lado, para ser aceptos para Él en la vida eterna. Entonces, en principio así es, pero ¿qué pasa? Y este es incluso podemos decir misterio, así lo menciona Pablo en otras cartas. Eh, Realmente nosotros en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, eh, y como lo vamos a ver justamente ahorita más adelante en los siguientes versículos, aquí está la explicación, no tenemos esa capacidad realmente de obediencia. La tenemos muy parcial en lo personal cada uno y en la humanidad, pues con más razón aún, y ni vivimos realmente bien entre nosotros, y mucho menos podemos ser aceptos al Señor. Entonces, esa ley que en principio es para una vida plena aquí y en la eternidad, realmente es algo que pues nos condena a no vivir bien en este mundo y pues no tener acceso al Señor. Y bueno, vamos a seguir viendo y digo, no hay problema con preguntas, pero vamos a seguir un poquito porque justamente lo explica Pablo. Eh, bueno, ¿dónde me quedé? Aquí. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Otra vez vuelve a decir, así como dice en el 8, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, la idea aquí es pensar
ahorita, Alfred, rápidamente digo este punto, que nosotros eh, tenemos la capacidad de la obediencia plena con el Señor. Cuando no la tenemos, voy a abundar un poco sobre esto, pero primero atiendo aquí a Alfred. Bienvenida, Connie. A ver, Alfred. Brevemente, Edmundo, buenas noches. El versículo es que no, no estoy en sintonía con ustedes. Perdón, es que entré tarde. Sí, pero ¿qué? ¿O qué versículo es el que El que leímos? el que estamos estudiando. Ahorita, bueno, estamos en el capítulo 7 y estamos en el versículo 11 De que, de de, Romanos. ok, gracias. Estamos en carta de Romanos, mi estimado Alfred. Eso ha sido todo el estudio. No, sí, pero ya ves que la clase pasada hiciste referencia de otros libros. Me parece que hiciste inclusive referencia a Jeremías, si no mal Sí, recuerdo. pero básicamente seguimos ahorita con Romanos. Gracias. Bueno, eh, lo que está diciendo aquí Pablo es que pensamos que podemos nosotros tener la capacidad de cumplir la ley plenamente sin Dios y no lo podemos hacer sin Dios. O sea, y bueno, fíjense bien lo que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Otra vez, por si se pensara, bueno, es que tanto que nos está librado el mandamiento y de la ley y todo, pues híjole, otra vez podríamos pensar es que la ley es mala. Qué bueno que ya no estamos sujetos a la ley. La ley es buena. O sea, lo que dice la ley, no mates, no robes, no codicies, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios, y muchas otras cosas más. Eh, Aunque no está en los 10 mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo, que eso está en Levítico, o sea, de ahí viene el mandamiento que está en el Nuevo Testamento. Son cosas buenas. Si lo hacemos, vivimos en armonía con los demás, nos apoyamos unos a otros, nos respetamos, nos amamos, crecemos juntos, eh, y sería bueno para las personas, las familias, las comunidades, las naciones, en fin. Entonces, son buenas todos esos mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Sigue diciendo Pablo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ah, caray, vamos a barajearlo más despacio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primera, la ley no es mala, la ley es buena, justa. Entonces, si es bueno, ¿por qué me genera problemas? Bueno, no es la ley la que genera el problema. Lo que genera el problema es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es la inclinación al mal, en hebreo le llaman Yetzerá, y bueno, pues es la inclinación a la rebeldía, al quererse, como ya lo dije, apartarse de Dios o apartar a Dios de nosotros. El afán de ser eh, independiente de Dios, de no necesitar a Dios. Entonces,
con esa inclinación, ese afán, eh, tenemos un orden que Dios nos da, este, y, y lo que nos da esa inclinación es rechazar ese orden, desconocerlo o desdeñarlo. Sin eso no es tan importante. Pues eso no me aplica a mí. O yo puedo hacer las cosas mejor, o Dios ni es tan bueno como para obedecerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de que eso, vimos en el capítulo 6 que la paga del pecado es muerte, el desobedecer a Dios genera mal, genera en nosotros problemas, genera falta de paz, genera conflictos con otras personas. Y luego, si aparte lo sabemos, entonces dice, por eso, a fin de que por el mandamiento del pecado llegas a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, todavía más, porque a sabiendas, lo hacemos. Entonces, ya no solamente que, bueno, pues yo no pensé que fuera tan malo y pues pensé que pues, me beneficiaba y pensé que te molestara a ti o a alguien, ¿no? Pero sí lo sabemos. Entonces, al tener conocimiento de la ley y el romperla, entonces todavía lo hacemos de una forma pues más grave. Eh, Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, aquí seguimos entrando en explicación. La ley es espiritual, la ley viene de Dios. Este, eh, no es una ley física como la ley de la gravedad, la ley de la reacción, la fuerza centrífuga. Es una ley espiritual. Hay leyes espirituales. Por ejemplo, no está en los 10 mandamientos, pero está la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Lo que hagas, este, va a, vas a cosechar, bien o mal, la multiplicación de los bienes, muchas cosas son parte de la ley espiritual, pero nosotros no somos espirituales, somos carnales. Habíamos visto, lo vimos también brevemente con la explicación de lo que sería el pecado original, esa rebelión que empezó en nosotros en Génesis, pues ha permanecido. No es que digamos, ay, pues porque Adán y Eva hizo algo, yo sigo pagando los platos. Es que somos como ellos. O sea, somos hijos de ellos y hemos eh, mantenido esa mentalidad. Entonces, la naturaleza por default de todo ser humano es egoísta. Este, Vemos por nosotros mismos, vemos qué es lo que nos conviene e incluso con nuestros seres más queridos, familia, permea ese egoísmo con nuestros padres o nuestros hijos o nuestros cónyuges, en fin. Y no digo que en todo momento y que seamos unos egoístas consumados, incapaces de ser generosos o de amar, o de renunciar a cosas, pero en el fondo tenemos eso. Y como vamos a ver justamente en este capítulo, es una lucha interna que tenemos, porque es parte de nuestra naturaleza. Entonces, nuestra naturaleza interna es así. Entonces, choca contra la ley y esa naturaleza nos hace romper la ley. Vamos a seguirlo viendo para entenderlo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí cita un versículo de Gálatas que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Entonces, eh, a veces lo que hacemos no lo entendemos. A veces no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos, eso hacemos. Puede ser algo a lo mejor no tan grave. Oye, no debiera comer tanto dulce o no sé, comidas que no sean saludables. Y sé que no son buenas, que me hacen mal al cuerpo, a mi sistema digestivo, a muchas cosas, pero lo hago, ¿verdad? Y sé que no lo debo hacer, pero lo hago. Y puede ser con cosas peores, ¿no? Puede ser cuestiones, de infidelidad, pueden ser cuestiones de deshonestidad, pueden ser cuestiones de mentiras, pueden ser cuestiones de egoísmo, de manipulación, de poder, en fin. Eh, y sigue diciendo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, ¿qué quiere decir? Me doy cuenta que lo que dice la ley es bueno, justamente por cosas como las hago. Yo ya sé que esto debiera hacerlo, pero este, eh, puede ser desde una mentirilla de, oye, ya vas a llegar, sí, estoy a 15 minutos, ¿no? Y a lo mejor estás a 45, ¿no? Pero para que no se van a enojar, dices que estás a 15 minutos. O puede ser algo peor. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí podría pasar, y me lo decía aquí una compañera, que, entonces no soy yo, es el pecado que mora en mí. Mira, y yo que me sentía tan mal, pues no soy yo. Mm, Vamos a seguir más adelante porque podríamos pensar en esto. Dice, de manera que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Suena bien, ya me lo puedo explicar. Y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y aquí ya empezamos a explicarlo un poco mejor. En nosotros no mora el bien. O sea, ese pecado no es algo así que me pegó. Satanás me tentó, el diablo, híjole, pobrecito de mí. No, eso lo tenemos dentro. Este, en nuestra carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí está porque sabemos, hasta con la pura conciencia, que lo debemos hacer, pero nuestra inclinación natural es egoísta. Como lo he dicho, por ejemplo, los dos grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Pues no, nos amamos a nosotros sobre todas las cosas, en forma natural. Claro, Dios sí nos puede dar un amor genuino, fervoroso, auténtico por Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro protector, sí lo podemos tener, pero es ese Espíritu de Dios en nosotros, porque nuestro espíritu normal, estándar, no. Nuestro espíritu siempre tendemos a nosotros. Amar al prójimo como a ti mismo, y el prójimo es todos, ¿eh? No es tu esposa, tu esposo, tus hijos adorados, tus papás, tus hermanos, tu compadre, tus amigos o amigas del alma, no. Prójimo, pues puede ser tu compañero de trabajo, tu jefe, tu cliente, tu proveedor, tu vecino, con el que te cruzas en la calle, en fin. Entonces, pues claro que no, pero con Dios lo podemos hacer. Eh, entonces no mora en nosotros el bien, eh, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
eso hago. Entonces Pablo está aquí describiendo en forma personal algo que todos podemos vivir en mayor o menor medida. A lo mejor nos podemos identificar plenamente con Pablo, a lo mejor Pablo se queda corto, o a lo mejor podemos decir, no, yo la verdad no tengo tanta lucha como Pablo tuvo. Puede ser, pero en una medida u otra tenemos ese conflicto interno de saber qué debemos hacer y no hacerlo. Muchas veces no lo hacemos por temor. No, pues yo sé qué es lo que se debe hacer, pero híjole, está muy difícil, está complicado. Si lo hago, voy a empeorar mi situación, o mejor tomo este camino fácil o rápido para salir mejor adelante. Puede ser por rebeldía, puede ser de plano por afán de codicia, de avaricia, de poder, de ira, de egoísmo, de crueldad, de muchas cosas también. Pero de una u otra manera, tenemos esa lucha interna. Eh, Dice, y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y otra vez, aquí podemos decir, otra vez el pecado, este, ya es el pecado que mora en mí, no, es algo externo, no, porque mora en ti, es parte tuya, no es alguien que te atacó y tú fuiste víctima, estás siendo si acaso víctima de ti mismo. Eh, Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eh, entonces, hasta ahorita, y ya no nos falta mucho para terminar, se está mostrando una lucha interna que todos tenemos. Ahora sí que es como la caricatura del diablito y el santito, el angelito, ¿no? Pues boba, simple, pero pues también es parte de algo pues real. O sea, sí tenemos esa lucha interna. Este, eh, y esa lucha interna la tenemos entre nuestra naturaleza humana, eh, que el humano, dice, no, pues es que es muy humano. Híjole, pues quién sabe, a lo mejor qué tan bueno sea ser muy humano, porque a veces se dice como que alguien es muy humano porque es muy bueno, pero realmente en el fondo nosotros no somos buenos. Somos buenos, podemos ser buenos gracias a Dios. Entonces, ese mal forma parte de nosotros. Dice, porque según el hombre interior o mujer, me deleito en la ley de Dios. Y aquí estamos hablando también, ojo, muy importante, de alguien que ya tiene una relación con Dios. Porque alguien que no la tiene, pues no se puede deleitar en Dios. Entonces, me puedo deleitar en la ley de Dios. Y la ley, estamos hablando, oye, pues Dios dice que lo amemos, que lo honremos, que lo obedezcamos, eh, que nos amemos entre nosotros, que seamos honestos, que seamos fieles, que seamos agradecidos, que seamos generosos, que seamos trabajadores, este, muchas cosas, nos dice Dios y nos podemos deleitar en eso, porque es muy bueno. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ¿qué son los miembros? Pues todo nuestro cuerpo, los ojos, ¿verdad? Pero algo que anhelo, que me deslumbra por su belleza, por su esplendor, su riqueza o lo que sea, y pues lo codicio, lo quiero, ¿no? Puede ser
algo de glotonería también por el olor, por el sabor, puede ser por nuestro tacto, puede ser algo sexual, o sea, por varias cosas, me puede atraer el mal. Este, eh, y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque, bueno, podemos decir, bueno, pues estamos de la patada. O sea, sí somos, está el mal en nosotros, queremos hacer cosas buenas, pero no podemos. Entonces, pues, qué condición tan desgraciada, tan miserable. Ahora sí que, ¿qué será de nosotros, verdad? ¿Quién podrá defendernos? Entonces, termina el pasaje y es como un preámbulo, pues, a lo que sigue. El capítulo 8 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, por un lado podemos terminar con una nota de esperanza, pero también con una nota negativa, porque pues vemos que con la carne servimos a la ley del pecado. Y bueno, pues esto es importante. Eh, Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hay líderes, pastores, sacerdotes, en fin, que nos quieren nada más mostrar la cara rosa. No, pues Dios te ama, quiere lo mejor para ti, y va a ser muy feliz y todo. Y sí, sí está definitivamente esa parte. No, no es que no la esté, pero por otro lado, hay que reconocer de dónde partimos, porque si no reconocemos de dónde partimos, lo que va a pasar es que no vamos a reconocer nuestra necesidad de Dios. Porque si decimos, yo estoy bien, yo no tengo mayor problema, yo no soy perfecto, como todo mundo, a veces hago cosas que no están bien, pero pues vamos, o sea, yo no soy ningún narco, ni ladrón, ni asesino, ni criminal, ni nada, o sea, yo me trato de ganar la vida lo mejor que puedo, mantener a mi familia, y pues puede hacer que a lo mejor algunas cosas no las haga perfectas, pero pues no está, tampoco es tan malo, ¿no? Ok, ¿y qué es lo que pasa? Que Dios no se contenta con eso, porque conocen el fondo de nuestro corazón. ¿Y qué pasa con mucha gente que no es más mala porque no ha tenido ocasión? A lo mejor el entorno no le ha facilitado ser más malo, pero si hay ocasión y oportunidad, pues a lo mejor sí. Entonces, o se cree, es muy común, la gente se cree muy buena, que dice Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Entonces, bueno, es que yo sí soy de los buenos, no hay ni uno. Eso lo dice claramente, o sea, dice un montón de cosas bien, eh, pues tremendas, ¿no? Entonces, aquí lo que nos establece claramente es ese punto de partida. Nuestro punto de partida, y digo, no solamente lo dice el capítulo 7, lo hemos visto en otros capítulos. Aquí lo que dice más el capítulo 7 es esa lucha interna,
esa lucha interna que tenemos en nuestra naturaleza humana, que todos la tenemos, no es que Pablo era de lo peor. Sí, sí, Pablo era lo peor. Pablo, era un hombre muy culto, que se sentía muy bueno y que perseguía a cristianos y que se complacía con que los matara. Y Pablo se convirtió en el principal profeta, de evangelismo del Nuevo Testamento. Hizo muchísimos viajes, sembró muchas iglesias, escribió como nadie más en el Nuevo Testamento, y a esa persona fue la que usó a Dios. Pero pues, ¿a quién escogió a Dios? Así lo hace Dios. Dios transformó a Pablo. Entonces, Dios nos puede transformar y nos transforma a todos nosotros. Y para terminar, pues de eso se trata, de reconocer nuestro punto de partida. ¿Qué va a seguir? Capítulo 8, ¿cómo vivimos en ese espíritu? Ya vimos de dónde venimos, ahora, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es maravilloso, es muy, muy poderoso lo que dice, vivir en el espíritu, que podemos ser más que vencedores. Entonces, no se quedan las cosas, sí, pues mira de dónde viene, sí, ya sé de dónde vengo, pero también puedo saber a dónde voy, qué puedo esperar. Entonces, pues básicamente, aquí nomás para ver cuántos estamos. Ya, perdón. Es lo que nos dice el capítulo 7. Es medio aquí, por acá, y como que puede ser difícil de entenderlo, de asimilarlo, pero es el mensaje que nos da. O sea, es una cuestión complicada porque esa lucha interna no es fácil. O sea, ahora sí que Pablo dice, yo no entiendo, pues nosotros tampoco, este, pero lo vivimos, y es bueno saber, pues ahora sí que tú eras, bueno, está la creencia de que todos los que escribieron la Biblia eran hombres súper santos y súper perfectos, intachables, y te los ponen así, ¿verdad? Como con un halo de luz, en fin, pero eran personas, sí usadas por Dios. Y vamos, Pablo es un hombre ejemplar, o fue un hombre ejemplar, pero era una persona como Pedro, como Juan, como Tomás, como David, en fin. Bueno, pues gusto en que estemos otra vez aquí. Ahora hicimos un buen quórum. Meli, no te había visto. eh, ¿Aló? y espero que nos podamos ver la próxima semana. De veras, no se lo pierdan, capítulo 8. Ajá. No sé si lo veamos todo en una sesión o no, Ujú. pero realmente es un capítulo muy, muy, muy rico, ¿no? A lo mejor se los digo y dicen, ya, pues ya aquí lo paramos y ya no vemos pero todos tienen lo suyo, pero la verdad el 8 es un capítulo muy, muy rico. Entonces, pues que Dios las bendiga. Vamos a orar para Sí. encomendar este tiempo de estudio que tuvimos y terminamos. Padre bendito, te damos muchas gracias por esta reunión que tuvimos, todos estos amigas y amigos, para estudiar tu palabra, para estudiar lo que tú le revelaste al apóstol Pablo, para que le escribiera a la iglesia de Roma. Eh, Gracias por estas enseñanzas que tú preparaste, no solamente para esa iglesia, sino para la posteridad de la humanidad, ya ahora 2000 años después. Gracias por lo que tú nos revelas, por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a que tu espíritu more en nosotros, nos guíe, nos cuide,
y nos lleve por los caminos que tú tienes preparados para nosotros. Te pedimos por nuestras vidas, por nuestras familias, por todas las necesidades que tú sepas que cada uno tenemos. Confiamos en ti, Señor. Te pedimos por los que no nos acompañaron ahora. Y todo esto te lo pedimos y también te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. pues, Amén. gracias. Gusto en verlas a todas, verte, Alfred, y pues que descansen, y nos vemos la próxima semana. Oye, Edmundo, perdón, Nandito, haciendo un paréntesis, Sí, me vino a la mente que estudiando este libro de Romanos, no sé qué versículo dice que más valía no me hubieras conocido, y esto lo asocio con esa conciencia que, pues, que evidentemente no aparece cuando nacemos, sino se va construyendo poco a poco. Es decir, quienes estamos aquí o quienes conocemos un poco de la palabra de Dios, sí es muy importante eh, saber, ¿no? A ver si nos pudieras explicar en la próxima sesión ujú. esa parte, ¿no? Porque el versículo de verdad yo siempre lo he asociado como un comodín para el pecador, ¿no? Pero Sí. ¿cuál? Eh, Aunque no es el versículo, pero ¿cuál es la idea? la idea es esta, ¿no? Que nosotros al tener conocimiento de la palabra de Dios, ya tenemos esa conciencia, ese conocimiento del deber ser, y por otro lado, estamos construyendo a través de esa cercanía que tenemos con Dios, esa conciencia, ese conocimiento. Entonces, en el libro de Romanos, y esta parte que hoy estudiábamos, siempre lo he asociado como que con ese comodín de que, si no quiero pecar, pero es mi naturaleza pecaminosa. Cuando ya tenemos pleno conocimiento, ese libre albedrío, ¿no? De lo que es bueno, lo Ya, que es malo, lo que sí y lo que no. muy rápido, y Ajá. bueno, eso como tú dices, lo podemos tocar después, pero para no quedarnos con ese hueco. Como dijimos, eh, hay una época en nuestras vidas que puede ser indefinida. En tiempos judíos estaba, por ejemplo, el Bar Mitzvah que celebran los judíos cuando los niños cumplen más o menos como 13 años, y también está para las niñas, en donde ya de alguna manera son pubertos realmente, no son adultos, pero de alguna manera ya se considera que eh, pasan a una nueva fase de su vida, ¿no? Este, entonces está, vamos a decir, la fase de la infancia, en donde por la inmadurez, no por la pureza de la mente, sino por la inmadurez, eh, de alguna manera no somos, eh, vamos a decir, plenamente imputables de pecado. Eh, entonces, se piensa, ¿verdad? Que pues los niños, por ejemplo, cuando dice Jesús, dejad que los niños vengan a mí, porque de los semejantes a ellos es el reino de los cielos, pues no es porque sean inocentes y buenitos y todo, hay algunos que lo son, pero es más bien por esa inocencia de falta de madurez. Ujú, Ahora, nosotros tenemos conciencia, conozcamos la ley o no, la Biblia o no, seamos católicos, cristianos o lo que sea, judíos, todos tenemos conciencia de la ley. Entonces, ese conocimiento de esa ley natural no nos exime ante Dios. Por eso dice Dios, no hay justo ni aun uno. Entonces, no es que tú digas, ay, pues mejor ni me entero de la Biblia y me libro de cualquier cosa. Ah, pues, no es el caso. Entonces, no pasa eso, y el hecho de que el pecado mora en mí es, pues, conocer nuestra situación. No es porque, digamos, vamos a inventar. Dice, alguien inventó el pecado original. No, no es una invención, es una explicación.
Eso explica por qué somos como somos. La humanidad tiene mucho mal, a nivel personal, mucha gente vive pues, mal está llena de odio, de resentimiento, de corajes, de varias cosas que nos hacen mal. En las familias, pues hay choques entre cónyuges, papás, hermanos, hijos, tíos, en fin, en los trabajos, en los países y bueno, entre las naciones, ya no digamos, ¿no? Entonces, porque así somos. Entonces, ese reconocimiento de ese pecado es una explicación. Dios en principio no nos creó así, pero pues, ya tenemos miles de años con esa situación. Entonces, por eso es que vino Cristo al mundo, porque si no, pues ¿para qué vino? Si nosotros lo podemos hacer, pues ya sabíamos los mandamientos, pues hay que hacerlos y ya, eso es lo que creen los judíos. Pero pues no, no es la forma. Entonces Cristo vino a pagar lo que nosotros pues, no podemos pagar y para que por la fe en Él, Dios nos adopte como sus hijos. Y al adoptarnos como sus hijos, nos da su espíritu. Y ese espíritu en nosotros, como vamos a ver la próxima semana, es el que nos da esa capacidad. Y vamos a seguir con la vieja naturaleza, no es que ya desapareció y se esfumó, pero vamos a tener algo más poderoso que se puede sobreponer a esa vieja naturaleza, que nos da la capacidad de sí poder amar a Dios sobre todas las cosas y poder, pues, amar, pues, a nuestro prójimo. Y esa lucha que narra Pablo, la vamos a seguir teniendo, pero la vamos a tener ya con un espíritu más poderoso que nuestra carne. Pero bueno, si quieres, Sí, Irio, profundizamos la próxima. para no entretener aquí ya más la Claro. noche con todos. No, yo por eso eh, dije la próxima. no, está bien, no, y está bien. Eh, Cualquier cosa, y para Alfred y para los que quieran, por favor, en el chat pongan algo. Oye, ¿podrías explicar esto? Esto no me quedó claro, y lo vemos, o sea, la idea es que, aparte de lo que veamos, pues ver otras cosas, pues es mejor, a todos hasta a mí me ayuda, ¿no? Bueno, pues ahora sí, nos vemos, que descansen. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, mundo. Bye. Hasta luego. Muchas gracias, Bye. Dan. Bye. Hasta luego. Ay, Bye, nos hasta luego. vemos.